La palabra de Dios no es solamente un libro que nos enseña principios y valores, que también lo hace. La palabra de Dios es poder en la vida de aquel que cree. Y nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar y vamos a meditar en algo muy importante en nuestras vidas. Quiero invitarte a Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. La palabra va a decir lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oremos. Padre, oramos, Señor, una vez más, dándote gloria, honra, honor, adoración, Señor, porque tú la mereces, tú eres el único digno de recibir gloria. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Señor, te alabamos y entregamos todo en tus manos. Ahora, Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor, nuestras situaciones, tú sabes, Señor, de lo más profundo de nuestra alma y espíritu, y sabes realmente, Señor, qué necesitamos cada uno de nosotros. Por eso, Señor, entregamos nuestros corazones delante de tu presencia, para ser ministrados por tu amado Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir de ti, y, Señor, vivir, Señor, tu palabra cada día, según tu voluntad, para la gloria, por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Santiago, en algunos de los capítulos, habla y trabaja mucho la situación del hablar. Santiago también trata el tema de la lengua, el tema de las consecuencias de las palabras, de las actitudes. Y entonces, esta semana, a mí no me da ningún corte hablar de las cosas que yo vivo y de los sentimientos que tengo o de mis propias debilidades. Esta semana yo estaba en el jardín, limpiando el jardín, porque el jardín no se limpia solo, y tenemos ahí un pequeño jardín en nuestra casa, y delante hay una obra donde están construyendo una casa nueva y hay ahí unos albañiles. Y entonces, yo estando en el jardín, resulta que los albañiles que estaban trabajando, y como estaban más alto, me veían trabajando en el jardín, y empezaron a hablar de mí. Y entonces, yo los escuchaba diciendo cosas de mí, y mi duda es si ellos no se enteraban de que yo estaba escuchando o si lo estaban haciendo apostas por provocarme. Como ser humano, mi primera reacción fue levantarme y decirle a ellos: ¿no os dais cuenta que yo estoy escuchando lo que estáis diciendo? Y decirle 4 cosas y poner cada uno de ellos en su lugar. Eso fue lo primero que me vino, ¿no? Cuando eso me ocurrió, el Espíritu Santo viene: no, cállate, no digas y no hagas nada. No, pero Señor, es que... Y me salí del jardín y entré en la casa, cerré la puerta con la indignación como que hirviendo dentro de mí. Y el Espíritu Santo siguió diciendo: no hables, no hagas nada, no digas nada. Pero nuestra carne siempre está solicitando que hagamos algo. Porque creemos que con estas actitudes y que con estas palabras nosotros arreglamos las situaciones de nuestras vidas. Pero la Biblia está diciendo en esos versículos, y justamente el Espíritu Santo estuvo
toda la semana, porque eso fue el principio de la semana, de esta semana, estuvo como un martillo en este versículo en mi corazón diciendo: prontos para oír, pero tardos en hablar. Prontos para oír y tardos en hablar. Y entonces una y otra vez el Espíritu Santo estaba diciendo eso. Y el versículo 20 va a decir que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, la Biblia nos va a enseñar de Génesis a Apocalipsis que no siempre es momento de hablar. Hay momento de callar y de no decir nada, aun que nos cueste la vida. Pero Santiago, usado por el Espíritu Santo cuando escribe su carta, está hablando justamente de la victoria del Espíritu sobre la carne. Entonces, si nosotros somos seres espirituales, nacidos de nuevo en Jesucristo, nuestra victoria no está en la carne, nuestra victoria está en el Espíritu y de vivir en las cosas espirituales. ¿Significa que la carne no está? No, la carne está. Y la carne siempre va a estar. Y la carne siempre va a estar solicitando su espacio. La decisión está en el alma de si o dar este espacio a la carne o no. Con la ayuda del Espíritu Santo puedo decir que siempre es mejor ser dirigido por el Espíritu que por la carne. Entonces, el hombre tiene una tendencia natural de hablar más de lo necesario. Es gracioso porque la Biblia dice solamente al hombre, ¿no? No dice a la mujer. No, aquí cuando dice hombre está hablando de hombre y de mujer. Ya le gustaría a la mujer que este versículo fuera solo para nosotros, pero no lo es. Entonces dice, nosotros tenemos la tendencia de hablar más de lo necesario. Tenemos la necesidad de quedar muchas veces por encima del que me ha dicho algo. Tenemos la premura de tener razón en contra del argumento del otro. O el deseo incluso de humillar al que me desafía, ¿no? Como fue mi caso, este me está desafiando, está hablando de mí, yo lo voy a poner en su sitio. Pero nos olvidamos que quien pone el ser humano en su sitio es Dios y no nosotros. Tenemos naturalmente una rapidez en dar contestaciones, a veces para quedar bien, a veces para salir como el que sabe o como el que tiene la razón. Pero si tú y yo verdaderamente queremos tener victorias espirituales en Dios, cuando el Espíritu nos diga que nos callemos, tengamos el dominio propio y el fruto del Espíritu para callar. Porque a veces ganamos más no hablando. Y el mismo Santiago nos va a decir en el capítulo 3, versículos 5 y 6, va a hablar de algo que tú y yo ya lo sabemos. Pero en esta tarde el Espíritu Santo nos está haciendo recordarlo porque es necesario. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No dice un mundo de bondad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el cielo. Ah, ¿no? Por el infierno, dice Santiago. Entonces, está hablando de este órgano que tú y yo tenemos dentro de la boca, de este músculo sin huesos, ¿no? Como decimos nosotros muchas veces, la sin hueso. ¿Está hablando de eso? No.
La lengua es el instrumento que Dios nos ha dado para hablar, junto con las cuerdas vocales, el pulmón, el aire. Con eso hablamos. Pero el texto no está hablando de la lengua como órgano de nuestro cuerpo, sino de cómo funciona el corazón del ser humano y de cómo actúa delante de las situaciones. Y Santiago está hablando de que si nosotros damos lugar a hablar, puede manifestarse a través de nuestra habladuría la maldad, e incluso nuestras palabras pueden ser influenciadas por el mismo infierno. Qué cuidado debemos de tener, hermanos, con las palabras. ¿Sabe qué? Puedo decirte que al final de esta semana me siento muchísimo mejor delante de Dios de no haber dicho nada. Incluso me puso el Espíritu Santo en mi corazón de orar por ellos y de clamar por ellos. ¿Que me ha sido fácil? No. Me ha sido tan difícil como lo sería para ti y para cualquiera. Por eso somos todos iguales, no hay diferencias. Pero la palabra de Dios tiene otro libro que nosotros vamos a trabajar hoy, que habla mucho sobre las palabras, habla mucho sobre el hablar, habla mucho sobre la sabiduría de cuándo hablar y de cómo hablar, y es el libro de Proverbios. Si quieres leer el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, nacido de hombre y de mujer. Nunca hubo uno igual a él, nunca va a haber otro igual a él. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Claro que Jesús es más sabio que Salomón, pero Jesús no es nacido de hombre y de mujer, es nacido de mujer de la obra del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces Salomón fue quien escribió el libro de Proverbios. Y nosotros vamos a ver algunos versículos, no vamos a poder ver todos los versículos de Proverbios que hablan sobre el tema de las palabras y de cómo hablamos y de cómo nos comportamos. Pero vamos a ver algunos. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces lo está diciendo la palabra de Dios, y nosotros hemos dicho al principio que la palabra de Dios es poder. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Cierra la boca, hermano. No hables. Porque dice la palabra que en la multitud de las palabras el hombre peca. Y eso es decir, nosotros muchas veces podemos empezar una conversación bien, una buena conversación con la persona, pero si nos pasamos y nos dejamos llevar, ciertamente en algún momento vamos a pecar. O porque hablamos de este, porque hablamos de aquel, porque decimos eso, decimos aquello. Bueno, la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta pecar. Y la Biblia dice que nosotros no podemos vivir en pecado, tenemos que huir del pecado. ¿Significa eso que yo, cuando estoy hablando de las cosas del Señor, no debo de hablar mucho? No, no está hablando de eso. Cuando yo estoy hablando de las cosas del Señor, estoy predicando el Evangelio, estoy comunicando del amor de Cristo a alguien, y a lo mejor yo hablo mucho, no es un problema. Aunque también quiero decir que incluso cuando uno está predicando y hablando de la palabra del Señor, debe de ser sabio. Yo tengo un amigo pastor, que lo quiero, lo amo mucho, es mi amigo, y yo muchas veces he ido con él a visitar, pero yo se lo dije más que una vez,
que los tiempos a la hora de predicar también son importantes. El pasarse, cuando nosotros nos pasamos y la gente ya está cansada y ya no está escuchando lo que estás diciendo y tú sigues hablando, echas por tierra lo primero que has sembrado. Entonces, no sigas si la gente ya no te está escuchando. Entonces, debemos de ser sabios a la hora de hablar de la palabra del Señor. A veces hay que insistir con la persona, sí, a veces a lo mejor hay que invitarla más que una vez, pero siempre con amor, con sabiduría. No debemos de ser los cansinos y los pesados del Evangelio, ¿verdad? Porque a nadie le gusta un cansino y un pesado, pero si lo hacemos con amor y bajo la dirección del Espíritu, siempre el Espíritu estará a obra. Pero aquí dice también que el que refrena, es decir, el que controla las palabras, las conversaciones, ¿no? Y tiene un equilibrio, dice que es una persona prudente. Y la prudencia resguarda al que es prudente. Entonces, cuando nosotros refrenamos, somos llamados por la palabra de Dios prudentes. Otro versículo de Proverbios, Proverbios 13:3, dice lo siguiente: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá bendición, dice la palabra. No, dice que tendrá calamidad. Entonces, qué importante es guardar la boca, porque cuando guardamos la boca, protegemos nuestra alma. ¿Cómo eso ocurre? Muchas veces cuando lanzamos, cuando tú lanzas una piedra, tú puedes ir y volver a recoger la piedra y volver a traerla donde estaba. Pero cuando tú lanzas una palabra, ya no puedes recogerla. Está lanzada. Si es para bendición, bendición. Pero si es para calamidad, calamidad. Es de eso que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, algo muy importante que debemos de entender en el mundo espiritual también es que cuando yo refreno, cuando yo guardo mi boca, protejo mi alma, cuando no revelo cosas que el enemigo no debe de escuchar. A veces cuando nosotros no controlamos nuestras palabras, estamos ahí, es que tenemos que decirlo todo, descargarlo todo, revelarlo todo. Pero resulta que el diablo no conoce tu pensamiento. Solo Dios puede conocer tu pensamiento. Pero el diablo puede escuchar tus palabras, mis palabras. Y él no se guía por lo que pensamos, porque no sabe. Pero sí que se puede guiar por lo que escucha que nosotros decimos. Por eso hay cosas que no debemos de decir. Y voy a decir más. Puede que tú estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo conmigo. Pero hay oraciones que yo hago en silencio, que es entre yo y el Señor. Y no escucha nadie, porque es de mi intimidad con el Señor. Entonces no lo escucha nada más que el Señor. Por eso la Biblia dice en Proverbios que el que guarda su boca, guarda su alma. Entonces, por eso nosotros no debemos de abrir puertas en nuestras vidas con determinadas palabras, ¿no? Sea sobre nuestra propia vida, sea sobre la vida de nuestros hijos, sea la vida de nuestros padres, del vecino, de quien sea. No abras puertas con tus palabras. A veces nosotros debemos de refrenar nuestras palabras. Pero nos gusta hablar, ¿verdad? A unos más que a otros, pero nos gusta hablar. Y
si queremos verdaderamente tener dominio sobre nuestras palabras, quiero decir una cosa, hermanos, es necesario fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y fruto del Espíritu Santo nosotros solo vamos a cosechar buscando de las cosas del Señor. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Leo la Nueva Versión Internacional. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, pero la boca de los necios escupe necedades. ¿Cuántas veces nosotros vamos por ahí y escuchas a alguien hablando y de cada 10 palabras que dice, 11 son necedades? ¿Ya te ha pasado eso? O incluso ya lo hicimos nosotros, que abrimos la boca solamente para decir necedades. Y la Biblia dice en el 17:28 de Proverbios también lo siguiente: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. No sabe lo que decir, no tiene nada para decir, calla, porque la Biblia dice que aun cuando uno puede estar en una situación de necedad, si callamos, somos contados por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Entonces, qué bueno es tener una conversación con alguien, que estás hablando con esta persona y que tú puedes tener una conversación con esta persona y ella te dice cosas y siempre te está aportando algo, ¿verdad? Qué triste tener una conversación con una persona cuando esta persona no aporta absolutamente nada. Pero no podemos dejar de hablar con estas personas. Pero se cumple la palabra, porque hemos dicho al principio que la palabra de Dios es poder. Entonces, hay personas con las cuales no podemos tener una conversación edificante, ¿no? Vas a un sitio, empiezas a hablar con la persona y a los 3 minutos te gustaría ya meterte un hoyo para no seguir escuchando lo que estás escuchando. Eso nos pasa, pero no podemos escondernos, ¿no? Tenemos que seguir luchando y peleando. Pero la Biblia dice que aún el necio, cuando se calla, es contado por sabio. Entonces, hermanos, si vamos a hablar, hablemos bendición, digamos bendición, liberemos palabras de bendición. Puedo decir, mira, es muy fácil liberar una palabra de bendición a una persona que tú amas, a una persona que tú quieres, a una persona que... Pero es difícil liberar una palabra de bendición a una persona con quien tienes un problema, ¿verdad? Pero es mejor hacer eso que lo otro. Lo dice la Biblia, ¿no? La lengua de los sabios adornará la sabiduría o el conocimiento. Es decir, sé sabio y proclama palabras de bendición sobre tu casa, sobre las personas, incluso sobre aquellos que te hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados. El 17:27 de Proverbios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, la Biblia una vez más está diciendo que aquel que es tardo en hablar y pronto para oír es un hombre prudente. Muchas veces nosotros tenemos cosas que decir, pero a veces es mejor no decir nada. Ahora también es verdad que cuando el Espíritu Santo nos da una palabra a una persona, nosotros debemos de saber el cuándo. A mí ya me pasó que el Espíritu me habló en relación a una persona y me dio una palabra para esta persona y yo la entregué de parte de Dios a esa persona en el mismo momento. Pero hubo momentos en que el Espíritu Santo me dio una palabra para una persona, pero me dijo, ahora no.
Y cuando llega el momento, el Espíritu Santo te dice, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, aún lo correcto, lo bueno, lo sano, dicho en el momento inadecuado, va a ser una palabra que no va a ser de bendición. Por eso está diciendo que el que ahorra palabras tiene sabiduría, y el espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, así como el qué debemos de hablar y cuánto debemos de hablar, tan importante como eso es cuándo debemos de hablar, ¿verdad? Porque hay momentos para hablar. A la hora de comunicar sobre el amor de Cristo, como estaba hablando antes, incluso eso nosotros debemos estar sensibles a la voz del Espíritu y saber cuándo hablar de las cosas del Señor con alguien, porque habrá días en que estará más receptivo y habrá días en que estará menos receptivo a la palabra, y tú y yo no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces por eso viene otra vez el fruto del Espíritu y la sensibilidad espiritual para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. A veces nos gusta, ¿no? Wow, tengo que soltarlo todo, ¿no? No, a veces Dios nos está diciendo algo, nos está ministrando porque es el momento para que yo reciba esta palabra. Pero el tiempo para entregar a la otra persona no es ahora, es cuando Dios lo diga. Lo estoy diciendo y algunos a lo mejor pueden estar mirándome, ¿no? Y pensando, ¿qué es eso que está diciendo? Dios usa a sus hijos para ayudar y ministrar a sus hermanos. Es decir, yo he tenido la oportunidad de entregar palabra a la vida de una persona en un momento muy complicado y que vino directamente del corazón de Dios. Pero quiero decir una cosa, eso solo ocurre en nuestras vidas si nosotros estamos muy sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, Dios quiere usar tu vida y usar mi vida para bendecir a otras personas. ¿Significa, pastor, que yo tengo que estar entregando palabra a todo el mundo todo el tiempo? No. Significa que Dios puede usar la vida, tu vida y mi vida para bendecir a otras personas, pero para eso hay que estar sensibles a la voz del Espíritu. Proverbios 13. Al que responde palabra antes de oír, le es vacuidad y oprobio. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Eso no ocurre contigo ni ocurre conmigo, ¿verdad? Eso tampoco ocurre con personas a tu alrededor, ¿no? Que tú estás hablando algo, tú no has terminado y ya te están dando la respuesta. Eso me ha pasado más que una vez. A ver, deja que yo termine y ya me dirás tu opinión. Pero por eso la Biblia está diciendo lo siguiente: al que responde antes de oír, no, eso es de necio y es vergonzoso. Por eso la Biblia dice: sed pronto para oír y tardos en hablar. Espera escuchar lo que la persona va a decir primero. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra generación, de nuestra sociedad en estos días, hermano? Que nadie quiere escuchar. Todos quieren hablar, pero nadie quiere oír. Hay mucha gente hablando, pero nadie quiere escuchar. Incluso algunos creen que están diciendo algo importante, pero nadie le está escuchando. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos a la hora de hablar porque no tenemos toda la información? Lo que estaba diciendo antes, escucha primero. Un pastor amigo mío hace mucho tiempo me dijo algo que lo tengo presente cada día en el ministerio, y él dijo algo que es verdad y que debemos de tener presente. Toda situación entre dos personas tiene dos versiones.
A la hora de dar consejo o a la hora de dar dirección, principalmente de la parte de Dios, es muy importante saber las dos versiones de una misma situación. Porque si tú hablas con dos personas que tienen problema entre ellas y uno te cuenta una versión y el otro te cuenta su versión, cada uno dirá que tiene la razón, ¿verdad? En tus cosas, tú siempre tienes la razón, ¿verdad? A veces no, ni yo. A veces creemos que tenemos la razón, pero no la tenemos. Entonces es muy importante oír, escuchar y estar informado antes de dar una respuesta. He perdido la cuenta, hermanos, en el ministerio a lo largo de los años, de las veces que las personas me han buscado a mí, a mi esposa, no para solucionar su problema, sino para aprobar su versión. A veces la gente no quiere solución para sus problemas, quiere aprobación para su versión de la situación. ¿Sabe qué ocurre mucho dentro de la iglesia, principalmente cuando hay más que un pastor? Que ese tipo de persona va de pastor en pastor buscando hasta que encuentra uno a ver si éste le da la razón. Es decir, ¿cuál es el problema de todo eso? El problema es que uno en esta actitud nunca va a alcanzar sanidad. La sanidad viene a través de reconocer el problema y estar dispuesto a hacer renuncias y cambios. Entonces ahí viene la solución. Yo no digo que no tenga razón. De hecho, casi siempre las dos partes tienen razón. Una en un punto y otra en otro. Lo más fácil para arreglarlo es reconocer. Y me hizo recordar el ejemplo de Salomón, ¿no? Cuán importante es que tengamos toda la información antes de dar una respuesta. ¿Se acuerdan de las dos madres que tuvieron un hijo y una de ellas mata a su propio hijo y después coge al hijo de la otra y se presentan delante del rey diciendo, ese es mi hijo, ¿no? Y entonces Salomón, dirigido por Dios, el mismo que escribió por Proverbios, dice, dame una espada, pon el niño ahí, lo vamos a cortar en el medio y daremos la mitad para cada una de ellas. Y saltó una de ellas y dijo, no, coge el niño y dáselo a ella. Y Salomón dijo, esta es la madre, puede dárselo al niño a ella. Primero, tuvo la información antes de tomar decisión. No tome decisiones, hermanos, sin tener toda la información. Y principalmente no tome decisión sin tener dirección de Dios. Proverbios 18:21. Y este quizás sea uno de los más conocidos de la palabra en relación al hablar o la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es decir, si yo amo hablar y amo a la lengua, puedo ser un instrumento de vida o puedo ser un instrumento de muerte. Puedo ser un instrumento de bendición o puedo ser un instrumento de maldición. Pero volvemos a Santiago, el 3:10 de Santiago va a decir lo siguiente, el 10 y el 11, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Es decir, ¿puede una persona ser instrumento de bendición y de maldición a la vez? O lo es una cosa o lo es la otra, es lo que está diciendo Santiago en este texto. Entonces debemos de tener cuidado porque nuestras palabras son para producir vida. Jesucristo nos llamó para que seamos fuente de vida.
No fuente de muerte, no fuente de maldición, ni de palabras de destrucción. No, el Señor nos llama para ser instrumento de bendición y de vida. Y si no podemos serlo, muchas veces es mejor callar y no decir, antes que ser instrumento de maldición y de muerte. Y termino comentando el versículo de número 20 del capítulo 1 de Santiago, que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo cito mucho este versículo y pienso en él, porque cuando me viene la ira, siempre me acuerdo de él pensando lo siguiente: todas las actuaciones, palabras, actitudes hechas bajo la ira, ahí no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando uno está airado, ¿sabe cuál es lo mejor que podemos hacer? Dar un paseo, beber un vaso de agua, irte a orar y a buscar el rostro del Señor, dejar que se baje primero los humos y después ya hablas y tomas decisiones si es necesario hacerlo. Y así guardarás tu alma, guardarás tu vida, será de bendición. Te invito a que te pongas de pie.